Nada, yo simplemente un minuto, pero un minuto de reloj, fundamentalmente para agradecer enormemente en nombre de Ascom a Alejandro y a Ignacio. Cuando estuve aquí yo con ellos, bueno, pues un poco para conocer la empresa hace unos meses y me propusieron hacer un desayuno de socios como el que estamos teniendo, desde un punto de vista fundamentalmente práctico, porque coincidíamos en que las sesiones, digamos, teóricas de lo que es con la función de compliance, etcétera, pues abundan mucho, pero lo que ahora la gente más demanda es la aplicación práctica, ¿no? De descender al terreno y a la vida real las cuestiones que a lo mejor se conocen desde un punto de vista teórico. Me pareció una idea fantástica y la verdad es que sobre la marcha pues ya acordamos el tener este desayuno y realmente pues se ha demostrado que tiene un enorme interés porque se llenaron, digamos, las plazas que había para el desayuno inmediatamente y hemos tenido que dejar gente fuera que, bueno, que no cabíamos en la sala porque al final pues había una capacidad limitada, que supongo que además hay gente que todavía está viniendo. Y simplemente quiero decir eso, o sea, que espero que os sea de utilidad, porque bueno, pues siempre intentamos desde Ascom el hacer actividades pues que aporten valor y que sirvan para todos los socios. De verdad, muchísimas gracias, tanto Ignacio como Alejandro. Y os animo porque estos desayunos, bueno, también el participar, ¿no? Activamente. Pero nada, por mi parte nada más. Bueno, muy buenos días y por lo que parte de nosotros nos toca, Ignacio, a mí, es a su vez agradeceros que vengáis a vernos, que aceptéis esta invitación y que de alguna manera todos podamos salir hoy de aquí, no voy a decir con una lección aprendida, porque creo que todos estamos en el mundo del compliance, sino también con una sensación de haber intercambiado experiencias, porque en el fondo se trata de intercambiar experiencias. Y ayer por la noche, hablando con Ignacio, decir, bueno, ¿qué vamos a decir? Porque, claro, estamos en Vox. Lo primero que acordamos era que íbamos a hacer una presentación muy corta, ¿vale? Quizá para motivar el debate, alguna presentación que induzca a la participación y creo que ahí es donde podemos concentrarnos. Entonces, lo que nos gustaría es que nos hicierais preguntas, que nosotros también vamos a haceros preguntas, porque entiendo que vosotros tenéis vuestras experiencias y en base a eso, bueno, pues salís satisfechos, que en el fondo se trata de esto. Segundo, a mí me encantaría que esta iniciativa que hemos tomado nosotros, incluso por sugerencia de Ascom y de Silvia, es que se repitiera también en otras empresas, porque, insisto, si esto sale bien hoy, creo que puede ser interesante que lo hiciéramos o que lo hagamos en el futuro en otras empresas, en el marco de estos desayunos de trabajo, que creo que es un buen formato. Por lo demás, quizá presentarme porque yo ya no soy Compliance Officer, yo he sido Compliance Officer durante 7 años, cuando nadie sabía en esta empresa que era Compliance Officer, y después el relevo lo ha utilizado, ha sido Ignacio, que por supuesto viene con mucha más fuerza que yo y viene con muchísimo más contenido técnico, que creo que en esta casa es lo que hace falta hoy también. ¿Qué es el mensaje que yo quiero daros en 5 minutos? Bueno, pues este mensaje, ¿vale? El mensaje de que una política anticorrupción no se hace de la noche a la mañana y esta es la experiencia que yo puedo mostrar aquí. Nosotros, y lo he dicho en más de algún foro, a mí me nombraron Compliance Officer con palmadita en la espalda el presidente de esta compañía, un alemán que hoy ya no está aquí, y a la pregunta de, bueno, ¿esto qué es? Dice, no lo sé, no lo sé. Esta función nos la han explicado muy rápidamente en Alemania y he visto que encaja muy bien en el departamento jurídico, que es el departamento que tú diriges y creo que puede ser el camino, ¿no? Y a la pregunta es, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Qué capacidad tengo? ¿Qué recursos económicos de personas? Y dice, no lo sé, iremos haciendo el camino, ¿no? Ese es el gran error. La verdad que era el 2008, ¿vale? Pero cuando aquí no había ni legislación penal que nos apoyara un poquito en este tema de cumplimiento, lo que sí fue un error que de partida de nuestra central, y es de no haber formado correctamente a los directores, ¿vale? Porque el mayor error que puede ocurrir cuando algo nuevo entra en una empresa es que se explique mal y que o se explique profundizando más en un sitio que en otro y llegamos al convencimiento de que luego, cuando todo el mundo ha entendido mal
qué es el concepto de compliance o qué es una política de corrupción, cambiar la mentalidad de la plantilla, de toda la plantilla, es un trabajo imposible, casi imposible de vencer. Hoy, desde el 2008 hasta hoy, han pasado casi, bueno, una década, hemos conseguido que nuestros empleados, los cuales tenían el principio de legalidad metidos en la cabeza, porque desde que existe Vox es uno de los valores fundamentales, es decir, desde hace 130 años el principio de legalidad es algo que estaba valorado como uno de los 4 principios fundamentales del Grupo Vox. O sea, ha sido fácil inculcar en la plantilla el tema del cumplimiento, pero lo han enfocado mal desde el inicio, no había un tone of the top. La gente que maneja o dirige las empresas, en este caso en Vox España y Portugal, no tenía claro lo que era esto y corríamos siempre de alguna manera, con una falta de apoyo increíble, ¿no? Porque ni yo sabía qué era compliance. Mis primeros conocimientos de compliance me los dio Google. Google, ¿vale? Compliance, en un momento dado de tiempo de Vox, era el famoso regulación de los 35 euros. Es una cortapisa a la venta, es una limitación a los incentivos de venta. Éramos los únicos en España que hacíamos esto del compliance, me refiero al punto de vista comercial, políticas de anticorrupción o políticas de hospitalidad o cómo comportarnos frente a terceros. Sufrir a nuestro equipo comercial tirándonos piedras diciendo me estás fastidiando la venta. ¿Cómo es posible que yo no pueda hacer esto si todos mis competidores lo hacen? ¿Cómo es posible que yo no pueda hacer estos viajes tan fantásticos que hacíamos a final de año cuando se cumplían los objetivos de nuestros clientes? Imaginaros la presión de ser un respetable abogado de la casa a ser una de las personas, de las más odiadas, en el sentido de decir, no, este tío siempre está diciéndome no a todo, ¿no? Ha cambiado las cosas, han pasado mucho tiempo, hemos intentado corregir errores. Esos errores nos gustaría compartirlos hoy con vosotros, al igual que los aciertos, porque creo que realmente si aprendéis de nuestros errores, o algunos de vosotros a lo mejor ya tiene incluso más instaurado el tema del compliance, pero nosotros corremos desde 2008. Y no somos una empresa de cotiza que está más regulada, es decir, que hemos sufrido de forma diferente, menos técnica, adelante, de menos técnica, pero hemos sufrido lo que es un compliance impuesto sin casi ninguna formación, ¿no? Por tanto, voy a pasar el micrófono a Ignacio. Él va a introducir un tema más técnico y creo que ahí vamos a debatir lo que queráis. Gracias. Muchas gracias. Le decía al cámara, me parece una estatuilla de premio, ¿verdad? Bueno, bienvenidos. El email decía desayuno, así que de verdad, coged café y pastas. Nadie viene a mi casa y se va con hambre, ¿vale? Eso es una norma. Si os aburro, podéis disfrutar de las vistas del nuevo Metropolitano, ¿sabes? El grandioso estadio. Y si os digo algo que ya habéis vivido, pues haréis así. Y si os digo algo que no sabéis, haréis asá. Y si hay alguna duda, por favor, interrumpidme. Vamos a dar un turno de preguntas al final, pero la cosa es que no os cuente yo mi rollo y os vayáis tal cual, sino que preguntéis, compartáis vuestra experiencia. O sea, que hablemos todos, por favor. Voy a introducir un poquito de teoría. Probablemente todos la conocemos, pero por si acaso repasamos, ¿vale? En primer lugar, el compliance muy probablemente exista ya en la compañía, si lo estáis implementando ahora. Ya exista la mayoría y solo nos quede cogerlo, coger de aquí, coger de allá, empezar a ordenarlo, ponerlo un poco todo con el mismo formato y llamarlo compliance. Muchas veces hay que introducir algo nuevo, pero no podemos olvidarnos, y aquí en algún momento se cometió ese error, de que la mayoría de las políticas de programa de compliance probablemente ya existan dentro de la empresa. Todas las empresas tienen políticas. Mi peluquero tiene políticas de introducción de productos para la higiene personal. El otro día, cuando fui por segunda vez a este nuevo, me dijo, te voy a ofrecer que me compres un champú
que es muy bueno, que tiene mucho frescor y va muy bien para la piel. Y le dije, bueno, es que el otro día estuve aquí, ya te lo compré y me ha ido fenomenal. Y dice, sí, se nota, porque tienes la piel fenomenal. Es mentira, tengo el del Mercadona, pero a él le convencí, yo ya sé que ese champú no es el que me conviene, pero me di cuenta de que tienen una política, porque fue exactamente, sin saber quién era yo, desde el primer momento siguió los mismos pasos. La empresa tiene políticas ya, Bosch tiene, las conté ayer, 1.500 políticas, entre directivas, reglamentos, instrucciones, notas técnicas, para 400.000 empleados y 70 billones de facturación, parece proporcionado, ¿no? Alejandro y yo hicimos un caso práctico de una política de compliance para una escuela y no nos dedicamos a coger políticas de Google y cambiarle el nombre de la escuela. Fuimos a la escuela, cogimos todas las políticas que tenía, que eran, yo creo que eran unas 25, entre políticas anti-bullying, contra abusos sexuales, políticas de comedor, políticas de comunicación con los padres, las cogimos todas. Dijimos, y a partir de aquí sacamos una política de compliance, que sería la principal. La política de compliance que ordena dónde van a estar todos los órganos de compliance. ¿Dónde está la confusión? Que tenemos una norma internacional que se llama anti-bribery y que nos viene a contar un pequeño sistema de compliance en la empresa. Incluso te puedes certificar. Si no me equivoco, Gonzalo, es la 37.001. Bien, es el experto certificador. Se llama anticorrupción y, sin embargo, nos está metiendo un sistema de compliance. Y dices, ¿será que la política de compliance es una política anticorrupción? No, pero la política anticorrupción está dentro de las políticas de compliance. Y hay una principal que determina tu estructura. ¿Dónde está el compliance officer? ¿Cuáles son las normas que vas a seguir? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? ¿Cómo vas a implementar el programa? ¿Cómo lo vas a controlar? Es lo básico, ¿no? La constitución del sistema de compliance. Después tenemos un código de conducta, que tampoco es la política de compliance. El código de conducta de esta escuela lo que venía es a recoger las normas a las que de forma básica se suele someter esa escuela. Y en el caso de Bosch, no os he puesto una copia porque estoy terminando el borrador del nuevo código de conducta que está siendo revisado. Entonces, os estaría dando un documento desactualizado, pero ya habéis visto muchos. El código de conducta viene a resumir las normas de protección de datos, de derecho a la competencia, de anticorrupción, normas a las que se está sometiendo la empresa, incluso te pone el Pacto de las Naciones Unidas, no explotación infantil, etcétera, etcétera. Te hace un pequeño resumen. Tampoco eso es una política anticorrupción, ni es una política de compliance, porque no te lo estructura. Y por debajo, las otras políticas de mi sistema de compliance. Las políticas anticorrupción, las políticas de formación, las políticas de controles internos, de cuándo quien tiene que venir a controlar es un externo. Y dentro de las políticas anticorrupción tengo dos políticas anticorrupción. Esto es muy alemán, todo tiene el mismo formato, no es divertido, ¿vale? Pero está muy ordenado. En tu favor diré que hemos introducido colores en la casa, ¿vale? Y ahora ya hay colorines. No, pero yo agradezco mucho de las políticas, ya entre nosotros, sean aburridas y monótonas, porque ahora hay una nueva corriente en la que metemos colorines en todos y de repente hay una nueva política que a alguien se le ha ocurrido, no diré cuál, que es un PowerPoint. Y digo, un PowerPoint no puede ser una política y sin embargo te está dando instrucciones claras. Digo, mira, un PowerPoint es esto y una política tiene un objetivo, tiene un ámbito territorial, tiene un ámbito temporal, tiene unas normas, tiene un periodo de vigencia. Nuestras políticas anticorrupción son dos. Una que llamamos gratuities in dealing with third parties, es decir, regalos entregados y recibidos con gente de fuera. Y otra
pagos de comisiones legales, entendemos, ¿vale? Que por supuesto dice que no pagamos comisiones ilegales, ¿no? ¿Cuál es el error al que se refería Alejandro? Que cuando nosotros empezamos a implantar el sistema de compliance hace ya casi 10 años, la presentación que nos venía de Alemania hablaba de esto. Es más, hablaba de esto, de la política de regalos, que llamaríamos en español. Se olvidaba de la de pago de comisiones, se olvidaba de la política de compliance, se olvidaba del código de conducta, se olvidaba de las políticas de formación, de las políticas de controles, y te hablaba de que tienes una prohibición de regalar algo por encima de 35 euros masiva. Y luego ponía una serie de categorías en las que decía, bueno, si quieres regalar algo de más de 35 euros masiva, tiene que tener estas condiciones. Y os resumo un poco, también que os llevéis una visión muy general de cómo sería esta política. Te pone 6 categorías en las que dice el regalo clásico de 2x1, de te hago un descuento si me compras 10, etcétera. Esto no tiene absolutamente ninguna restricción, todo en orden, ¿vale? Para dar algún margen a los comerciales. Te daba otra categoría en la que decía, si quieres regalar algo, porque sí, como yo os estoy regalando un libro a cada uno de vosotros, que valga 35 euros más impuestos como máximo, y que tenga el logotipo de Bosch. El libro tiene el logotipo de Bosch, cumplimos con la norma, ¿vale? Si quieres regalar algo que no tenga uso profesional, pues típico llavero, un mechero, o incluso un vuelo, hablábamos antes. Si quieres regalar algo que no tenga uso profesional, hola. Hay sitio por ahí. Tendrás que ofrecer una alternativa con el mismo valor, pero de uso profesional. Esto tiene una explicación práctica muy buena. Aquí ya entraba en juego el sentido común. Yo tengo un amigo con un taller de coches. Y dice, joder, es que si compro 10 discos de freno, me regalan el vuelo. Pero yo no quiero un vuelo. A mí me gusta Torrelodones, yo no quiero salir de Torrelodones. Dice, sin embargo, si me ofrecierais el valor de ese vuelo como descuento en la compra de los frenos, estaría mucho más contento, porque mi taller tiene 1 año de vida y yo voy al límite. Dices, claro, bien, que te dé una posibilidad de tomar una decisión de compra que sea solamente beneficiosa para tu empresa. Y luego si tú, como dueño de la empresa, dices, no me hace falta eso, estoy dispuesto a disponer de este beneficio para mi uso personal, eres el dueño de la empresa, es cosa tuya. Pero siempre has tenido la posibilidad de elegir lo otro, porque entendemos que no siempre el dueño de la empresa va a estar delante tomando esa decisión. Algún día puede ser el apoderado. Yo mismo, con 17 años, en una tienda de Orange, que se vendía el iPhone 1 a patadas, recuerdo cómo nos decían, si compras 10 fundas de móvil para luego vender en tu establecimiento, te regalamos un hornillo, un reloj, un no sé cuánto. Bueno, pues estaba la tienda que tenía más fundas de móviles que móviles, porque todos los empleados hacían pedidos de fundas de móviles para llevarse el regalito. Si hubiera tenido una alternativa el jefe, ya habría dado una instrucción. No se compra esto cogiendo el regalo de uso privado, se compra las fundas de móvil con el descuento. ¿Vale? Aquí la norma pasa a regular el sentido común, pero que muchas veces es el menos común de los sentidos, ¿vale? Hay otra categoría que son los eventos en los que aceptábamos que con motivo del evento pueda haber un regalo de un valor algo superior a 35 euros más impuestos, pero que estuviera relacionado. Pues dices, bueno, si voy a la Feria de Sevilla a presentar mis nuevos productos, pues le puedo regalar un buen abanico a las mujeres, ¿no? Pues porque va en consonancia, no llama la atención. Parece una tontería, dices, coño, pero es que muchas veces te venden cosas muy absurdas. Y el otro día me llegó una aprobación de un incentivo, que evidentemente no aprobé. Decía, no, vamos a Nueva York. Yo, ¿a Nueva York? ¿A qué?
Y yo, ¿por qué? ¿Qué tienes que hacer en Nueva York que no puedas hacer en Sevilla? Pues vamos a presentar los nuevos productos del año que viene. Vale. ¿Y en qué va a consistir el plan? ¿No? Mi norma anticorrupción, la de regalos, dice mínimo 60% de contenido profesional. No se invita a parejas, solo los profesionales de la empresa. El coste de vuelo y alojamiento tiene que ser un coste razonable. El regalo que les vayas a dar, porque no me creo que te los lleves 3 días y no les hagas ningún regalo que esté en consonancia con el evento, que no sea una cosa de lujo, que sea proporcionada. Hay aspectos muy subjetivos que nos dan muchos dolores de cabeza, pero que nos dan flexibilidad. O sea, que nos permiten no hacer una prohibición absurda, llegado el momento. Y digo, ¿cumples estas normas? Y dice, bueno, mira el programa. Y era, primer día, visita al puente de no sé cuánto, impresionantes vistas. Luego, hotel. Luego, comida en el Bebe no sé cuánto y paseo de compras por Manhattan. Y yo, vale, bueno, entonces entiendo que el segundo día es todo profesional. No, pues el segundo día, Estatua de la Libertad, el ferry, las copas en no sé dónde, el escenario de la película de tal. Y digo, bueno, bien. Dice, no, es que durante todo este viaje, Ignacio, que no lo entiendes, durante todo este viaje vamos a hacer networking. Porque nos vamos a ir juntando, vas hablando, mira qué bonita la Estatua de la Libertad. Por cierto, ¿qué tal va la apertura del nuevo centro? Y digo, sí, seguro, o sea, absolutamente cierto, pero no me vale. ¿Vale? Esto antes se aceptaba y ahora, gracias a esta norma, ya no. Y la norma de Commission Payments no la conoce nadie. Porque las 5 o 6 categorías, lo que yo os acabo de contar sobre la norma de regalos, es algo que llevo contando 10 años y que muchas veces es lo único que se ha contado de compliance. Entonces, cuando a la gente le preguntas qué es compliance, te dice 35 euros. Tal cual, tal cual. Esto es lo de los 35 euros. Hasta el punto que hoy, antes de que llegarais vosotros, que tenéis ahí unas pastas, alguno por aquí que tenía que estar muy enterado de compliance ha pasado y ha dicho, esto no valdrá más de 35 euros. Digo, no te has enterado de nada. Compliance es eso. Una marca es un recurso intangible que causa una buena impresión en las mentes y en los corazones de los clientes y de otros grupos de interés. Te habla de actuar conforme al principio de legalidad. Eso es compliance. Como la norma anticorrupción se convierta en tu programa de compliance, has fracasado. Porque eres el de las prohibiciones. Entonces, no cometáis ese error si estáis a tiempo. ¿Vale? Y como poníamos en la primera diapositiva, la norma anticorrupción no se introduce de la noche a la mañana, ¿no? Pues uno implementa el plan de compliance, el programa de compliance, por fases. ¿Vale? Y tiene que también ser listo y conocer las necesidades de la empresa y el estado de madurez. Entonces, quizás la prohibición de los regalos es muy necesaria porque la Bribery Act o la 37.001 te está diciendo que tienes que hacer estos controles, pero en tu empresa tienes que esperar un año hasta que empiezas a hacer estas prohibiciones. Porque si no, no has dejado claro el concepto anterior de cuál es nuestra política o cuál es nuestro canal de denuncias o cómo va a funcionar el comité. ¿Vale? En vuestras empresas entiendo que ya en más de una ha pasado, porque veo caras cómplices. Y no me voy a extender más. Quiero preguntas vuestras. ¿Quién tiene ya una política anticorrupción en la empresa? Pues empezamos por Hyundai, que hemos estado hablando antes. ¿Qué problemática te has encontrado tú a la hora de hacer una política? Te paso el micrófono. Es que... Sí. Gracias. Que es verdad que sobre papel está todo bastante avanzado, es decir, tenemos un código ético corporativo mundial bastante estricto, digamos, sobre papel, pero luego en cada jurisdicción nos han dejado un poco, digamos, de flexibilidad para adaptarlo un poco a las costumbres locales, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, somos la única filial del mundo donde los regalos de empresa o los regalos famosos de Navidad, ¿no? Digamos, pueden
tiene que tener un valor razonable sujeto a las, digamos, a las costumbres generalmente aceptadas. Y el resto del mundo son no más de $50 o 50 euros, por ejemplo, ¿no? Aquí en España, pues a lo mejor te mandan una, no sé, digamos, una cesta de Navidad, no te vas a dejar corromper por una cesta de Navidad, hombre. Véndete más caro, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que luego es verdad que una cosa es lo que pongas sobre papel y otra cosa luego es la cultura de anticorrupción y digamos, la cultura, ¿no? La mezcla de culturas que tenemos en una empresa como la mía, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, el tema de viajes de incentivos en el sector de la automoción es un tema en el que estamos a años luz de lo que me has contado, para que te hagas una idea, ¿no? Es decir, poco a poco, es decir, ya... No, y aparte es un poco la forma de hacer negocio, yo creo, ¿no? Depende de cada sector igual, hay pues, digamos, hay cultura de compliance más avanzada o cultura menos avanzada. En España yo creo que, bueno, en el sector de automoción en general tenemos un producto cada vez más tecnológico y más avanzado, pero la forma de vender es muy tradicional todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos peleando. En nuestra política hay un requisito, hay uno de los controles que... sí, perdón. Mira, voy a poner así la mesa. ¿Puedo? Y así. No. He puesto un toque. En nuestra política hay un requisito que es el documentar los regalos por encima de esa cantidad. Porque damos por supuesto que al final todos van a recibir o van a entregar algo de más de 35. Y digo, vale, pero documéntalo. Y así yo entiendo que no tienes nada que ocultar. Entonces, muchos se quejaban, decían, si no me permites cogerlo, ¿cómo me obligas a documentarlo? Y digo, porque entiendo que hay veces que estará socialmente aceptado, que realmente no estás corrompiéndote por ello y que en la medida en la que haya transparencia no vamos a estar en una situación de compromiso con la otra parte. Y les ponía el ejemplo del tío de mi mujer, que es registrador y está en los papeles de la Gürtel, porque recibió un jamón sin remitente, que estaba muy bueno, que se tomaron todos en el registro, ¿sabes? Pero un jamón sin remitente, pero que sí estaba en los papeles de esa empresa a quién iba dirigido. Y cuando interviene en esa empresa y ven a quién va dirigido, dicen, ahí va. Y pues imputado porque ha recibido dádivas de esta empresa. En la medida en que él se lo comunicó a su jefe y todos abiertamente vieron de quién venía, no tenía remitente y que nadie cambiaba su comportamiento profesional por ese regalo, pues se ha podido salvar. El problema hubiera sido si lo hubiera cogido, se lo hubiera metido al maletero y dices, ahora explícalo. Lo bueno, lo que le ha salvado en su caso ha sido la publicidad. Y por eso nosotros hemos puesto ese requisito. Yo te voy a hacer dos preguntas. La primera, o sea, hemos visto que tenéis las políticas, digamos, redactadas, pero mi pregunta es dos. Primero, ¿cómo os aseguráis que todos los empleados, que es un número inmenso de empleados en la empresa, pero bueno, entiendo que vosotros aquí en España conocen esa política, es decir, dais formación periódica, o sea, ¿cómo lo hacéis? Y la segunda, que para mí es más importante y quizá más difícil, ¿cómo os aseguráis de que realmente la política se está cumpliendo? O sea, porque al final, vale, la empresa tiene una política, pero ¿cómo se sabe que un empleado de cierto sitio pues no ha recibido un regalo por encima de los 35 euros o no ha hecho una invitación saltándose la norma, ¿no? Pues el asegurar que todo el mundo la conoce se consigue primero con orden. Esto es un halago para los alemanes, Catarina, ¿vale? Aquí hay mucho orden. Entonces, yo quisiera enseñaros nuestra página de la Bosch Global Net, donde encontramos todas las políticas internas. O sea, ¿por qué tenemos un boletín oficial del Estado? Porque es la manera de asegurar que todo el mundo tiene acceso a la norma, ¿no? Pues el boletín interno es la primera medida para que todos conozcan la norma, que esté accesible y ordenada. Hay una sección que se llama Guidelines and Standards.
yo ya me sé dónde mirar, pero vamos a hacer un pequeño filtro por legal y compliance, ¿vale? Porque si no empezamos aquí a ver un montón de... sí, está en inglés, sí. La verdad es que yo ya lo veo tanto que no me doy cuenta, pero efectivamente está en inglés. Claro, en las páginas locales, o sea, está disponible la normativa traducida. Pero donde sabes que vas a encontrar todo lo que está vigente y todo lo que hay publicado es ahí. Y luego ya puedes ir a buscar una parte traducida, una versión traducida a la página local. Entonces, la primera, mira, no recordaba yo que fuera la primera esta, pero la primera norma es esta, es la de los regalos. Entonces, este es la primera medida que tomamos para que todos conozcan la política. Luego, por supuesto, se distribuye, ¿no? O sea, se manda un email a los mandos para que ellos, a su vez, lo manden a la gente por debajo. Esto es que todas las políticas, hay una política de políticas que dice que se tienen que revisar cada 3 años, entonces cada vez que se revisa se manda la revisión. Entonces, como mínimo cada 3, hay veces que hay que revisarla antes, pues entonces se envía. Y luego se hacen formaciones específicas. Entonces, hay unas obligatorias que son presenciales, otras que son online, y que también tienen definido su periodo de repetición, su grupo objetivo de participación, etcétera, que hablan de estas políticas. Y luego también hay un punto en el que cada compliance officer en la región va cogiendo un poco la temperatura de qué grado de aceptación y de conocimiento hay de la política y que toma medidas específicas. En España hay políticas que solo se han distribuido o solo se han conocido por una formación online y hemos pensado que era mucho mejor el hacer una formación presencial, ¿no? O un instrumento que teníamos de difusión de las medidas de compliance era el Compliance Dialogue, no el de ayer en la CNMC, sino uno que hace el jefe del departamento. Y le damos un guión. Le decimos, tienes como mínimo que hablar de esto. Y si quieres, yo participo contigo. Eso es un añadido que hemos hecho aquí en España. Si quieres, participo contigo y aclaro lo que sea. Pero como mínimo que oigan esta política, la otra, canal de denuncias, cuáles son las nuevas medidas, el código de conducta, esta sección del código de conducta. Y con esto vamos un poco repasando continuamente las normas de compliance. Dime. Vale, sí, es que... Y hay otra medida que no está estipulada, pero que yo me he dado cuenta que al final es la más eficaz, que es realmente el ponerla en marcha. Y esto me lleva a tu segunda pregunta, que es el controlar. Y en el momento en el que a uno le llamas la atención porque no ha cumplido con la norma, va enseguida a leerse la norma. Entonces, hasta que no controlas y castigas, si es necesario, la pueden haber leído 1000 veces que no existe. Entonces, se han puesto algunos controles internos específicos que no hacemos nosotros, hace el Departamento de Control Interno, en los que se pide la documentación que tiene que salir de esta norma y las evidencias de que se ha cumplido con todos los requisitos. Y no hacemos nada más. Espero que para ti sea suficiente, Silvia. Sí, y luego le pasamos el micrófono. O haz tu pregunta si quieres, Catalina. Bueno, desde que estoy aquí en España he aprendido a dar las gracias primero. Gracias por la invitación. Y tengo 2 preguntas. La primera es, antes has mencionado a los alemanes y me gustaría conocer cuál es la relación con la casa matriz en Alemania, con España, y qué opinan los alemanes sobre la reforma del Código Penal y se lo toman en serio. Te lo pregunto porque el otro día estuve en el Instituto de Consejeros y Administradores y allí tuvimos una charla muy interesante sobre esta relación casa matriz y sucursal o filial.
Y la segunda pregunta es, me gustaría saber si habéis averiguado si hay software en el mercado que sería interesante para vosotros, porque en Alemania la editorial Haufe tiene un software GRC que está, vamos, para cubrir también los registros de los regalos, para todo. Y por lo que yo sé que actualmente en España no tenemos algo parecido, no sé si tenéis algo o... Yo quería complementar el sistema de control de si es verdad que nuestros colaboradores, empleados, asociados cumplen con la normativa de anticorrupción. Voy a ir al caso concreto, y es que nosotros tenemos establecido el sistema de que cualquier tipo de incentivo, cualquier tipo de regalo, incentivo comercial o ya un regalo directo, es autorizado antes si es un incentivo o posteriormente si es un regalo que recibes o aceptas. Está muy bien, porque yo, por ejemplo, cada 3 meses tengo que presentar a mi presidente, que es mi jefe inmediato superior aquí, todos los regalos que yo he hecho o todas las invitaciones que me han hecho o los almuerzos que he tenido con personas o si he tenido algún tipo de relación con el sector público, etcétera, y lo declaro en una hoja trimestral y esa es mi responsabilidad y tengo sanción disciplinaria si no la cumplo. Segundo, en cuanto a incentivos, todos los incentivos de Grupo Vox en España están preautorizados por el Compliance Officer. Claro, dices, bueno, ¿me presentan todos los incentivos que se hacen en la casa? Esa es la pregunta. Bueno, pues hemos encontrado, no es un software de gestión, estamos en ello, ahora contestará esas 2 preguntas Ignacio, pero en un primer control, un formato de control embrionario, por decirlo así, era llamar a nuestro departamento de compras y decir, ¿me puedes decir en todo lo que es papelería o marketing, actuaciones, regalos de marketing, cuánto hemos gastado en el Grupo Robert Bosch y en qué momento? Y lo contrastábamos de alguna manera, no todos, punteábamos si coincidían el gasto de, por ejemplo, iPhones o de libretas o de abanicos, si fuera un tema tal, para ver si realmente coincidían con los incentivos previamente aprobados que estaban en la base de datos del Compliance Officer. Cuando detectábamos una irregularidad, llamábamos la atención, ¿vale? Y esto no es una labor del Compliance Officer, es una labor hoy de nuestro departamento de control, de auditoría. Y las 2 preguntas difíciles te las dejo para ti. Que me parece muy interesante lo que tú dices. O sea, que independientemente de que lo haga la unidad de compliance o lo haga otra unidad interna, pero que ese control posterior es importante a la hora de poder demostrar que tú has ejercido esa supervisión y ese control sobre las políticas y los controles que están funcionando, ¿no? Y yo simplemente por aportar mi experiencia personal en la empresa en la que trabajé, en Barclays, durante 10 años, que efectivamente nosotros también teníamos un mecanismo de un workflow, o sea, en el que todas las invitaciones y regalos, tanto recibidas como concedidas, digamos, como dadas, se tenían que autorizar previamente por parte de Compliance, pero claro, ahí veíamos lo que nos mandaban. El problema de este tipo de políticas o de controles es que solo se ve lo que ellos quieren que vean, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de los regalos o invitaciones digamos, dados por la empresa, lo que tú dices es perfecto desde mi punto de vista. O sea, el controlar los gastos de la empresa o las tarjetas de crédito de empresa o lo que sea para chequear lo que coincide, digamos, con las solicitudes que habéis tenido. Y luego, simplemente por aportar, en el otro caso, porque es el más difícil quizás, los regalos recibidos, porque claro, si alguien no te comunica que ha recibido un regalo, es muy difícil averiguar que realmente lo ha recibido. O sea, si recibe un jamón en su casa o incluso en el despacho, porque tú no puedes estar detrás como un policía de todos. Y ahí lo que nosotros aplicábamos en Barclays era lo que los ingleses llaman los self-attestations, o sea, que periódicamente, sobre todo en las áreas que tenían más riesgo de compras o de marketing o áreas que a lo mejor tienen más riesgo, les hacíamos hacer una declaración personal
de que habían cumplido con la política y que no habían recibido ningún regalo, y lo firmaban. Y esto, aunque pueda parecer una tontería, no lo es. O sea, porque desde la perspectiva del compliance officer, digamos que ejerce la diligencia debida y hace lo que está en su mano, y la responsabilidad ya de que ha mentido, digamos, porque claro, si no podría decir, bueno, pues se me olvidó, no lo conocía o lo que sea, pero ya si está firmando que ha cumplido la política y que no ha recibido ningún regalo por encima del importe que señala, pues digamos que ya se garantiza ese control, ¿no? O sea, son, digamos, fórmulas y se documenta, de monitorización y de control que pueden ser útiles, ¿no? Eso es esta hoja. Te vamos a acabar dando con el micrófono a ti. Esta hoja es el anexo que proporciona la norma para declarar los regalos recibidos y entregados, pero en España hemos puesto un requisito adicional, que es que si no has recibido o entregado ninguno, la tachas y declaras que no has recibido ni entregado ninguno. El Fehlmeldung, decíamos, ¿no? De manera que yo le decía a los directores, y el día que me entere que has tachado, pero has recibido, ese día, con todo contra ti. Yo, porque ahí ya sí que hay mala fe seguro. Vale, o sea que sí, ese control también se hace. Me preguntabas la relación con, le voy a contestar primero, con la matriz en Alemania. Orgánicamente creo que está muy bien montado. Mi jefe funcional es el Chief Compliance Officer en Alemania, con lo que gano la independencia de la que hablábamos ayer. Mi jefe disciplinario tiene que estar en España porque necesariamente tiene que saber si vengo a la oficina, si no vengo, o si la lío por aquí gritando por 2 pasillos. Pero quien me pone los objetivos es esa persona, ¿vale? Es el Chief Compliance Officer. Luego hay una estructura de Compliance Officers de división de negocio, que están situados en Alemania, pero que tiene aplicación para todo el mundo. Es decir, aquí hay una fábrica de componentes electrónicos del automóvil, pero hay otras 3 en el mundo. Estas 4 en total fábricas de componentes del automóvil tiene un compliance officer dedicado solo a esa materia, pero siempre que hace falta tengo una visión muy global, y las decisiones que se toman a nivel mundial para un negocio concreto, en derecho de la competencia esto es crítico, pues se controlan desde Alemania. Y estamos en permanente contacto. Yo cada vez que hay algo en una fábrica llamo al compliance officer responsable y lo hacemos juntos. Del Código Penal llama la atención en Alemania, porque ahí es una norma administrativa. Sin embargo, se ha aplicado en alguna vez con más contundencia que aquí la del Código Penal. ¿Vale? Y tienen, a mi juicio, en nuestros compañeros en Alemania una muy buena imagen de cómo lo hacemos aquí. Muy buena imagen y se quedan muy impresionados de lo en serio que se toma aquí el compliance. Vale, pregunta y ahora... luego le iba a contestar a lo del SAP GRC. Perdona. O SAP o el que sea. Sí. O sea, nosotros no tenemos una política anticorrupción, pero digamos que las normas básicas están en el código de conducta y efectivamente no hay una cantidad, sino que se hace referencia pues a que usted tendrá que hacer regalos según los usos sociales, tal, y que si tienen dudas consulten al órgano de supervisión y control de cumplimiento. Es eso. Los 2 años que yo llevo en la empresa solo ha habido una consulta que era un regalo de empresa, pero vamos, que era una litografía por un valor de menos de 20 euros de tema aeronáutico, es decir, nada más. Pero nos llegó el otro día una carta de alguna persona de una línea aérea que no podía aceptar la tarjeta que le habíamos dado para entrar en salas VIP, porque a cierta gente de comercial, lo que sea, de líneas aéreas, por supuesto todo, quiero decir, sin ninguna discrecionalidad, será los mejores clientes o lo que sea, pues se les da acceso a estas salas VIP. Y nos llegó que no podía aceptarla, que la devolvía porque no la podía aceptar. Yo me quedé pensando, bueno, hemos hecho algo malo nosotros, porque realmente, a ver, dar acceso a las salas VIP, que las gestiona directamente AENA, a los mejores clientes de líneas aéreas, parece algo normal, siempre que sea una cosa objetiva y tal. Pero quizá su política es tan estricta en ocasiones que esto, no sé, es considerado, o sea, no sé, cuantificable no es, pero una atención comercial
no sé, de alguna forma. Entonces, vamos, no hicimos nada, pero es verdad que me quedé pensando que, no sé, he hecho algo mal por darle esto a este. Desde luego con nuestro código no, pero es decir, por eso es verdad que a veces el que haya una política muy estricta, a lo mejor en ocasiones es mejor que sea interpretado por alguien. Y otra cosa que te iba a preguntar es que si cuando hay una duda o un regalo de más de 35 euros o lo que sea, o sea, ¿eres tú el que directamente tiene que decidir si se acepta o no? ¿O habrá un comité, claro? Si os parece, para no perder el hilo, te contesto a lo del GRC, ¿vale? Y así no se me olvida. Y ahora vamos con eso y tú también tenías una pregunta. Tenemos varios softwares, aplicaciones externas e internas para el compliance. Tenemos una basada en SAP para control de clientes y proveedores, que comprueba si alguno de ellos está en listas negras o de sanciones internacionales, etcétera, y que hace un control a posteriori. ¿Vale? Dice, o sea, ya coge la lista de los proveedores. No es que antes de dar de alta a un proveedor o un cliente tengamos que hacer. El screening anterior se hace en otros departamentos, pero el posterior lo hace mi departamento. Y hay una serie de medidas que están especificadas, que son numerus clausus, para prevenir el problema o la corrupción que pueda venirse de la relación con ese proveedor o cliente. Eso por un lado. Luego hay aplicaciones de workflow precisamente para estas aprobaciones. Y además hay un GRC que estamos desarrollando internamente. Yo propuse que miráramos en el mercado si había alguno que razonablemente fuera útil para nuestra actividad y dijeron, mira, somos suficientemente grandes y tenemos suficientes programadores en la India como para hacerlo nosotros y se está programando internamente. Yo conozco otros en España y los hay muy buenos y ahora empieza a hablarse mucho de ello. A mí me parece que son muy útiles, sobre todo porque permite que cuando uno no está, pues el que venga se lo encuentre todo ordenado, ¿sabes? Pero no es la panacea, o sea que hay veces que dicen, no, los softwares de compliance y tal, y parece que si no lo tienes, no tienes un programa. Y dices, ¿se puede hacer sin el software? Aquí lo hemos hecho durante 10 años. Pero si lo tienes, yo creo que te ayuda mucho a ordenar y a tener claro y a priorizar, sobre todo, lo que tienes que hacer. Sí. Y te permite hacer controles sobre toda la población, sin muestras, en la medida en que está automatizado. O sea que sí llegas a más. Pero que, como dice software, pues dices, bueno, software, Excel también es un software, y si lo programo bien, pues me hace maravillas, ¿no? Pero que hay que tener claro cuál es el objetivo. No tener un software, sino facilitar los controles que ya existen, ¿sabes? Y con respecto a las tarjetas estas de puntos, ¿era en Alemania este caso? No, vale, porque en Alemania sí tuvimos una problemática con las tarjetas de puntos de Iberia, de Lufthansa y todo esto, porque debe haber algún tipo de imposición, de impuesto que afecta al trabajador y no es lo mismo que tú como empleado viajes y consigas unos puntos de Iberia y luego los gastes para tu uso personal en España que en Alemania, porque ahí debe haber una historia de tributación que no conozco bien y no me voy a meter en ese embolado, pero ahí tenía un sentido. Aquí, bueno, te puedo decir que muchas veces explicamos la norma, la lanzamos y la gente se cura en salud y no lo piensa. Entonces, si te ha dicho que no lo quieres recibir, es mejor no insistir porque le estás poniendo en un aprieto. Pero internamente sí podemos arreglar dejar muy claro cuál es el ámbito de acción de la norma. Porque aquí ha habido alguna vez confusión porque se pensaban que no podían regalar algo a el jefe de la división que viene de Múnich
y dices, no, que el alcance de la norma es para clientes y proveedores, o sea que nos estamos quedando fuera. O esta prohibición solo afecta para este tipo de relación comercial, no para la otra. O en la medida en que no sea un cliente, sino que simplemente es el organizador de un evento al que vas a asistir, tampoco te está aplicando la norma. Entonces, esa problemática nosotros no la tenemos en concreto, no estaría prohibido. Pero muchas veces el problema es que no ha quedado claro qué está prohibido y qué está permitido. O sea, sí, Alejandro iba... Y un segundo, porque ella también iba a preguntar. Quizá complementar un poco la pregunta, porque yo sí he vivido eso que tú mismo has dicho, es de, me han sacado los colores regalando cosas, me dicen, no lo puedo aceptar. Y encima son, para nosotros, son regalos o incentivos o atenciones comerciales que nos resultan incluso hasta razonables. Lamentablemente firmamos acuerdos comerciales, contratos, donde ya los anexos, entre ellos los del compliance, la código de conducta que tenemos que firmar, que vamos a respetar el código de conducta de nuestros partners, muchas veces no coincide con el nuestro. Entonces ahí chocamos. MediaMarkt, por ejemplo, nos mandó un comunicado, también es verdad que al inicio de todo esto el tema del compliance y demás, diciéndonos que prohibía a los proveedores, nosotros somos proveedor de MediaMarkt, regalar de forma directa a sus empleados algo. Y si nos pillaban, nos eliminaban como proveedor. O sea, nos tienen que comunicar de alguna manera sus normativas. Y de hecho, en la normativa de regalos de terceros, no sé si ha cambiado porque ha habido modificaciones desde que yo dejé de ser compliance officer, pero el primer requisito que ponen no son nuestros requisitos, sino que tenemos que observar si vulneramos con nuestros regalos o nuestros incentivos comerciales, tenemos que verificar que el recipiente, bueno, que no vulneramos las normas de hospitalidad o regalos o incentivos comerciales de nuestros clientes. Eso como primer punto. Por lo menos preguntarle, oye, ¿tenéis norma de tal? Y conocerlo. Y segundo, cuando no hay o son más o son iguales y equivalentes a las nuestras, entonces sí podremos desplegar todos nuestros incentivos o todos nuestros regalos o tal. Anécdota, porque también hay que contar anécdotas. Nosotros en una época el jamón ibérico estaba proscrito en los regalos de incentivos. Y de pronto llegó el señor notario, que también ha estado esta mañana aquí, y cambiamos de presidente y le regaló un jamón ibérico en Navidades. Como buen alemán, dijo, devuélvase. Al final no lo devolvimos, al final nos lo quedamos, porque lo que hicimos fue mandar una carta, una carta diciendo, oye, mira, mis políticas me obligan a decirte que por favor no lo vuelvas a hacer, agradezco el regalo, como no conocías tal, pero en próximos años, por favor, abstente de regalarnos pues eso, un detalle en Navidades. Luego ya le dije yo al señor registrado, al señor notario, dice, oye, el proveedor soy yo, o sea, tu cliente soy yo, no el presidente, ¿no? Pero bueno, esa es una anécdota que viene al uso, ¿no? Conoce mis reglas y así no tenemos ningún conflicto después, ¿no? Te paso el micrófono. Claro, hemos hablado mucho de las políticas de regalos, ¿no? Pero muchas veces los casos graves de corrupción pues, están en otras áreas, ¿no? De la empresa. Hablabas antes de ese screening que hacéis vosotros con posterioridad y que comentabais que otros hacen con carácter previo, ¿no? Porque muchas veces los casos graves de corrupción están en pagos a empresas que bueno, no prestan servicios en realidad, sino que es, ahí está y son importes graves normalmente, o puede ser en la contratación de un familiar, o puede ser en el control de los dineros en determinados países, ¿no? Quién puede abrir cuentas, quién puede tener una cuenta con un dinero para en un momento dado pagar un soborno. Entiendo que ahí hay mucha relación con otras áreas de la empresa. No sé cómo tenéis contemplado estos riesgos de corrupción dentro de vuestras políticas y de los controles.
hago el paseillo todo el rato porque es que si no, no lo podemos grabar y luego no lo pueden ver otros, ¿vale? Entonces, hacemos el esfuerzo. Tu pregunta justifica el que muchos confundan la política de corrupción con la política de compliance. Que dices, si estoy con mi programa de compliance detectando la corrupción a todos los niveles, ¿por qué no es mi política de compliance la política anticorrupción? Y dices, bueno, porque es algo más, porque es una cultura, porque es una manera de hacer negocios, porque no todos los incumplimientos son corrupción, ¿vale? Pero hay muchas otras medidas de compliance que aplicamos nosotros y que yo creo que la mayoría también en vuestras empresas, que ayudan a detectar esos casos. El primero es el canal de denuncias, que por cierto vamos a dejar de llamar de denuncias, porque lo estigmatiza. Nos hemos dado cuenta de que la gente le coge miedo, entonces va a ser un canal de información de posibles irregularidades, que es realmente lo que es, ¿vale? O sea, no tienes por qué decirme que es culpable de, sino que van a comunicar una posible irregularidad. A través del canal de denuncias ya estamos detectando muchas veces casos de corrupción que se alejan de la mera entrega de regalos o del pago de comisiones indebidas, ¿vale? O sea que ya tenemos ahí una medida. El programa este del screening de proveedores y clientes es ahora un piloto, ¿vale? Lo hemos implementado hace poco. A mí me han saltado, puedo decir, 290 alertas en el primer día. Es verdad que la primera vez te salen más, ¿no? Y he empezado por la primera, que me parecía lo más lógico porque todas tenían la misma categoría de importancia. Bueno, pues no he pasado de la segunda, porque ya he encontrado 2 que no deberían ser proveedores. Cuando he ido a hablar con la persona responsable de esa cuenta, dice, no, este no tendría que ser ya un proveedor. Qué bueno que has venido a hablar conmigo. Entonces, de nuevo, una herramienta más para detectar la corrupción que no está en mis políticas anticorrupción. Y también por eso estamos ahora redactando una nueva política que engloba muchos más controles, que no se limita solo a comisiones o regalos, sino que afecta a todas estas posibles prácticas de corrupción que ya se controlan con otros procesos, pero que no están tan reguladas. Hay procesos que no tienen nada que ver con temas laborales, por ejemplo, ¿no? Tenemos firmado con ya es regulación legal, pero o sea, obligatoria, un protocolo de acoso, donde el Compliance Office está muy involucrado en caso de que se dé. De hecho, es el que tiene que instruir cualquier tipo internamente, apoyándose en las estructuras de la empresa, ¿no? Tiene que instruir y acabar con un informe, ¿no? Tenemos también en esta empresa, donde todo lo que producimos tenemos cuotas altísimas de mercado, tenemos muchísima cautela y formación en materia de competencia desleal, y el Compliance Officer es el que está de alguna forma coordinando no solamente los procesos de control, sino y la formación. Fundamentalmente tenemos un sistema de formación cansino de verdad. O sea, no sé si yo ya este año he dado 7 cursos presenciales, aparte de los seminarios online que obligatoriamente tienen que hacer todos los empleados, y además informáticamente nos asaltan en el Outlook. No has hecho, hasta que no paras y lo haces, y el curso, o sea, estamos, digamos, haciendo medidas de presión en aquello que Robert Bosch ha detectado como riesgo. No nos olvidemos que nosotros podemos influir con una pequeña acción de marketing, podemos influir mucho en el mercado y se nos puede considerar desleal. Entonces ahí focalizamos en materia de derecho laboral, en temas de comercial, sobre todo a nivel gerencial. Quien hace antitrust generalmente no es a nivel de prácticas verticales, sí, pero la estrategia de cómo introducir un mercado o una política global de introducir un incentivo, pues puede incluso ser excesivo hasta el punto de considerarse ilegal, ¿no? Y esos sistemas pues lo estamos integrando, porque lo que ya está, se trata de integrarlo todo a través de este nexo de unión, que el compliance, de alguna manera, con un software, quizá el día de mañana, podamos integrarlo, ¿no?
tenías y luego tú también querías. Me quedo a tu lado. Esta vez. Bueno, volviendo al tema de los regalos, yo creo que el compliance officer debe tener, yo creo, sentido común siempre y un poco intentar ver un poco la casuística, ¿no? Intentar aplicar la norma, vaya por delante que debe ser riguroso y estricto, pero en ocasiones deberá tener que aplicar la norma de una forma un poco flexible y viendo los usos sociales y el contexto, la situación, etcétera. Porque podemos llegar, si no, al absurdo a veces. Por ejemplo, hay sectores como puede ser el sanitario, donde si un paciente ha estado ingresado en un hospital y luego el paciente lleva unas pastas a las enfermeras o en Navidad el paciente a su médico habitual le regala un par de botellas de vino, pues es evidente que no está tratando de corromperle ni de sobornarle. Entonces creo que por eso el compliance officer debe siempre ver la situación y no decir esto es blanco y esto es negro, sino que hay muchas gamas de grises. Otros sectores, evidentemente, hay que estar muy alerta con los regalos. Yo vengo del sector financiero y ahí siempre debes estar muy alerta con el tema de los regalos, porque yo creo que sí que es evidente que ese tipo de detalles siempre, ese tipo de regalos o detalles siempre van encaminados a intentar obtener una contraprestación, una ventaja a cambio. No es que se haga un regalo por educación, en agradecimiento al trato recibido, etcétera, sino que va más allá, ¿no? Entonces, bueno, siempre, ojo, no intentemos ser muy tajantes y insisto, el compliance officer, por supuesto, riguroso, estricto, pero no nos pasemos de rígidos a veces. Intentemos ser flexibles cuando podamos en aplicación de la norma. Si no, nos estaremos equivocando. No hagamos del compliance una cosa cuadriculada. Examinemos la situación y analicemos caso por caso, como debe ser todo en la vida, creo. También se relaciona un poco con lo que decías tú antes, ¿no? De quién decide si se puede, si no se puede, ¿no? Quién hace un poco el filtro a veces. Claro. Estaba aquí a gusto. Nosotros ponemos la responsabilidad en los jefes. El compliance officer puede ser el aprobador en algún punto o el filtro en algún otro, porque sea el experto en una materia, pero la responsabilidad es de los jefes y de cada uno. Entonces, cuando alguien cree o se ve en la situación de que la norma es exagerada para ese caso, que estamos en uno de esos grises a los que te referías, yo nunca le digo que no lo haga, digo, justifícalo y documéntalo. Y si está tan convencido de que se puede, hasta el punto de justificarlo y documentarlo, para mí no es ningún problema, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces falta liderazgo y falta tomar la iniciativa y decir, pues sí, voy a llevar el regalo a la enfermera porque me ha tratado muy bien, porque es de educación y me digas lo que me digas, uno en España no puede no dar un regalo a esta persona después de haberle tratado como le ha tratado. Yo, vale, justifícalo, pónmelo por escrito. Fenomenal, yo no voy a poner ninguna pega, no voy a llegar luego y te voy a acusar de esto, pero que cuando venga alguien de fuera y lo mire, lo entienda, porque lo has justificado. Pero no lo hagas simplemente. Y ahí muchos se echan para atrás, porque realmente no había tanto motivo. Y el que lo tiene, lo hace tal cual. Y se expone, pero se expone sabiendo que no hay ningún problema, porque se está dejando llevar por el sentido común y que el objetivo final de la norma, que es que no haya corrupción, se cumple. Tú tenías una pregunta. Hola, buenos días. Soy Pablo Villanueva. Y bueno, en primer lugar,
pues bueno, felicitaros por el excelente trabajo que habéis hecho y la jornada que nos habéis organizado a todos. Creo que es muy productivo para todos. Quería hacer primero un comentario a tu pregunta o a tu comentario, porque yo creo que nos ha podido pasar un poco a todos. Evidentemente, cuando tenemos nuestras políticas de regalos o de hospitalidad, pues cada uno tiene sus niveles y cada uno las lleva hasta el extremo que las quiere llevar, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos encontrarnos con que podamos poner un compromiso a alguien porque su política de regalos es todavía más restrictiva que la nuestra. Y lo que creo que es importante en este caso es explicarle a la gente que tiene que tener muy claro, sobre todo quien está de cara al cliente, que tiene que tener muy claro cuáles son las políticas anticorrupción de quien tiene enfrente. Muchas veces puede ser, bueno, pues puede ser la primera vez que se encuentra con esa situación, a mí me ha pasado, y no pasa nada. Nos encontramos con esa situación, tratamos de explicar que no hay ninguna mala intención en el detalle que estamos queriendo tener, pero si en definitiva la persona no lo acepta, lo importante es que no vuelva a pasar, como el caso de MediaMarkt, y tenemos que tratar que nuestros sistemas de gestión de proveedores, nuestro CRM, incorporar esa información. Al final, a nuestra fuerza de ventas tenemos que ser capaces de decirles cuidado con esta gente porque no acepta regalos, ¿no? MediaMarkt no acepta regalos. Entonces, en ese sentido, sí que es importante empezar a integrar en todos los procesos de la compañía no solo nuestras políticas de compliance, sino las de nuestros grupos de interés, ¿no? Entonces, en ese caso, pues lo más fácil es que en vuestro sistema de clientes, pues que incluyáis esa restricción. Tendréis un CRM donde podéis poner cuidado porque esta persona no acepta regalos. Ese es un consejo que nosotros lo aplicábamos. Y después tengo un comentario y una pregunta a ti. El primer comentario es que cuando has mostrado tus dos políticas de anticorrupción, has empleado, no estoy seguro, el término aburrido. No sé si y has dicho que bueno que te parecía que bien que fueran aburridas. Hay un comentario que yo creo. Estamos en un terreno que no es fácil, que es árido, que es duro de llegar a nuestra gente. Y yo creo que las políticas anticorrupción o cualquier política de compliance, sin perder la seriedad y la formalidad y la importancia, tienen que tratar de ser lo más amigables posibles y lo más digeribles posibles, ¿no? En este caso, yo creo que has hecho un ejercicio de síntesis bueno porque has hablado de temas de regalos, temas de hospitalidad, temas de eventos y veo que tiene seis páginas. Por lo tanto, es una política, creo que se lee fácil, es muy razonable. Pero seguramente puede ser mucho más digerible si diferenciáis entre una política pura de regalos y otras políticas que tengan que ver con eventos o con viajes, porque seguramente están enfocadas a sectores distintos o a equipos diferentes, porque en definitiva recibir un regalo lo puede recibir prácticamente cualquier persona en una organización, porque mucha gente tiene contacto con clientes, con proveedores, con muchos stakeholders en definitiva, ¿no? Y seguramente me da la sensación de que en una página puedes hacer tu política de regalos y en otra página tu política de eventos con clientes, por ejemplo, ¿no? Y en otra página tu política de patrocinios, que también es un punto por el cual se pueden ir ciertas salidas de dinero, ¿no? Ese es el comentario que creo que es importante, que tenemos que ser capaces de llegar a la gente de una manera más amistosa y más amigable. Y luego una pregunta que te quería hacer. Nos has mostrado tu registro de regalos, que es una tablita, ¿no?, donde tú pones el tipo de regalo que has hecho. Y creo que habéis una pregunta que no sé si ha quedado respondida del todo, pero ¿cómo controláis? No sé cuántos empleados sois aquí en España o en Madrid, pero me da la sensación de que seréis muchos y que hay mucha gente con capacidad de hacer un registro de regalos y que se autoricen, ¿no? Entonces quería entender mejor cómo es el proceso desde que alguien registra un regalo, tanto recibido como realizado, a quién le llega, cómo se autoriza y cómo se controla pues todas esas hojitas, ¿no? Porque al final me da la sensación que el proceso es bastante manual y no sé en quién recae la responsabilidad de autorizar cada regalo. Porque está todo pensado, ¿eh? Lo que pasa es que no quería ser tan exhaustivo en algunos puntos, ¿vale? Con respecto al lenguaje que se utiliza, el llegar a la gente, hemos prestado mucha atención a esto en el nuevo Código de Conducta, que utiliza expresiones muy distintas a las del año 2007. Ya no dice se debe hacer A y B, dice nosotros, como managers de la empresa, hacemos esto así.
nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esto, ¿no? Es un lenguaje que llega mucho mejor, que te pone como líder de la organización y dice sígueme, no dice cuidado, ¿vale? Entonces, y el propio código de conducta ya tiene disposiciones anticorrupción, ¿vale? Te regula, por ejemplo, cómo reaccionar ante un conflicto de interés, ¿vale? O sea, que ya ahí tienes algo muy accesible a todo el mundo y que se entiende perfectamente y que incluso visualmente es atractivo. Que la norma se puede además hacer mucho más entendible y accesible, sí, se puede, pero a veces nos centramos solo en eso y acabamos consiguiendo que la gente se lea solo la hojita y se olvide de leer todos los capítulos. Con lo que llegamos al problema de lo que nos planteaban por aquí. Oye, que no puedo recoger este regalo porque no sé cuánto. Y dice, no, sí, te has leído la norma y te viene con la hojita. Dice, no, si hubieras leído la norma, habrías leído, la excepción es A, B y C. Entonces, aunque hay que buscar esto, muchas veces parece que es el único objetivo, el que sea entendible. Y dices, no, que sea clara, que sea concisa, que cubra todos los aspectos y luego ya nos centramos en que lo puedas entender. Si hace falta te lo explico, pero la prioridad es esta, que esté todo regulado. Con respecto al cómo controlamos la hojita, en primer lugar no todo el mundo tiene que rellenarla, solo las personas que tienen contacto con terceros y las personas de determinada categoría o superior, ¿vale? Porque no voy a poner a rellenar la hojita al que está poniendo los tornillos. No tiene ningún sentido. Es más, le voy a entorpecer el trabajo y nunca va a recibir ni entregar nada en el ejercicio de sus funciones. Pero luego hay un control interno que se ha hecho solo en España. De nuevo, hablábamos de la relación con Alemania. En la medida en que nosotros veamos que aquí es necesario algo, pues lo hacemos. Y nos planteábamos eso, ¿cómo controlo yo que la gente está rellenándolo correctamente? Pues primero dijimos que cuando no haya recibido nada, tache y diga que no ha recibido nada. Ese fue el primer control que se realizó. Y después, periódicamente, yo creo que es una vez al semestre, el Departamento de Controles Internos, entre los otros 50, 60 o 100 controles que va haciendo, uno es: ¿tu departamento tiene recogidas y almacenadas todos los trimestrales de los miembros del departamento? Sí, y pide una muestra, ¿no? Y dice, bien, están. No va a comprobar si lo que hay dentro es razonable, eso es cosa del jefe, ¿vale? Pero va a comprobar que esté. Y luego, el día que haya un problema, si lo que había dentro no es razonable, pues nos vamos al jefe, ¿vale? Pero se mira y se pide y se documenta que se ha pedido y cuándo no ha estado. Simplemente remarcar, no sé hasta qué hora estaba planificado esto, una pequeña mención, presidente Pablo era tu nombre, ¿no? Algo que has dicho que es importantísimo y es este tipo de mensajes tiene que calar en la plantilla, ¿vale? O sea, es una normativa, y yo lo siento, trabajo en una empresa alemana y pecamos de regulación y de aburrimiento, incluso, bueno, el gris ha sido nuestra página, o sea, nuestros colores fundamentales, es decir, todos los edificios de Bosch son grises, ¿vale? Estos colores son nuevos, es decir, que el We Are Bosch antes estaba de color gris también. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo tremendo en hacer llegar, pero lo que no quiero dejar de recalcar es que este tipo de políticas se pueden mirar de una forma o de otra. Y en Bosch al principio se veían en la plantilla como, mira, la empresa desconfía de nosotros. Y este es el mensaje que hay que evitar, ¿vale? Y dice, mira, otro control más. Mira, tengo que poner aquí que me he desgastado con tal o con cual algo de por encima de los 25 años. Como si yo estuviera robando a la compañía. Ese es el mensaje que estábamos dando al inicio en el 2008. Y ahora, creo que la iniciativa que ha sido la mejor que ha podido tener Robert Bosch en este momento es el tema del diálogos de compliance y obligar desde arriba del todo, el número 1 de Bosch en el mundo, digo, a hacer diálogos de compliance. Y lo bajó en cascada y todos los directivos del grupo Bosch han tenido obligatoriamente que ponerse en reuniones periódicas con sus empleados, hablar de dilemas
Y la gerencia lo que ha hecho ha sido ha puesto un paquete, un toolbox que llaman, con dilemas prototípicos que han incitado al diálogo. Primera sesión, diálogo que estaban todos retraídos. Esto es mi jefe, ¿qué quiere contarme con esto? Segundo, otra reunión al cabo de un mes diciendo, traedme vosotros vuestros dilemas. Y tercero, libre, ¿no? Era un poco tal. Sí. Bueno, pues no os podéis imaginar, Ignacio intervino mucho más que yo porque participaba en algunas, la cantidad de cosas que han salido, temas de incumplimiento laboral, de vulneración de patentes y marcas, por supuesto, temas de acoso, temas de antitrust. O sea, y encima, el mensaje fundamental que hemos dado es que pueden confiar en nosotros, porque la gente empieza a abrirse. Y al abrirse, empieza a entender el compliance, no solo los 35 euros. O sea, ha sido una pasada. Realmente esa iniciativa es una pasada, ¿no? Y hemos hecho entendible, porque siempre nosotros, como moderadores de esas reuniones, siempre vamos a la norma, pero la hacemos ver, la publicitamos simplemente con los ejemplos. O sea, de verdad que ha sido un empujón que le ha dado al tema del concepto de cumplimiento increíble. Y esto es necesario decirlo. Yo querías hacer una pregunta, si os parece terminamos con esa, porque es que ya es la hora y seguro que alguno tiene cosas que hacer después. Respecto del canal este de actuaciones irregulares, yo también me he planteado si debe estar fijado como que todo el mundo que conozca una actuación irregular debe comunicarlo por el buzón o otras vías. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo conozco alguna práctica de corrupción y se la digo a mi jefe? O debe ser siempre así, y por otra parte, el que si pensáis que el hecho de tenerlo externalizado hace que la gente, digamos, denuncie más o comunique más cosas irregulares. Si yo recibiera, si yo tuviera conocimiento de todas las irregularidades que se cometen en la compañía, teniendo en mi scope, ¿no? en mi área 14.000 empleados, no dormiría, ni no me daría tiempo a terminarlo todo. O sea, la primera instrucción que se da es que contactes con tu jefe. Y lo dice el código de conducta, dice, primero tu jefe. Claro, primero tu jefe, pero no solo salvo que sea el jefe, también salvo que no te veas con confianza. O sea, que lo mismo tu jefe no ha hecho nada, pero no te da la confianza. O sea, dice, primero tu jefe. Yo estoy siempre abierto, nunca te voy a decir fuera de mi despacho porque no has hablado con tu jefe, pero intenta que sea primero tu jefe, ¿vale? Porque muchas veces el problema es que no lo han hablado. Entonces, y van a hablar con el jefe y dice, hombre, mira, sí, esta es la justificación, tal. Pero otras veces pues no tiene la confianza o sospecha que va a haber represalias, entonces ya viene a hablar conmigo, ¿vale? Pero lo primero es el jefe, también tiene recursos humanos para acceder, tiene la asesoría jurídica, hay departamentos de servicios a los que pueden acudir siempre para cualquier cuestión relativa a su cometido. Y también les van a comunicar irregularidades, ¿vale? Y si las resuelven ellos, fantástico. Pero en el momento en el que no puedan hacerlo ellos o no se haya visto con la confianza de acudir a ellos, la última línea de defensa está aquí para resolverlo, ¿vale? Pero siempre fomentamos que se utilicen las vías ya existentes en la empresa. Y la segunda pregunta no me acuerdo. Ah, sí. Bueno, nosotros tenemos un software de canal de denuncias que es externo, pero lo llevamos interno. O sea, quiero decir, ellos no ven absolutamente nada de lo que ocurre en ese software. Entonces, la gestión es interna y yo creo que para mí tiene muchas ventajas porque tengo todo el control sobre lo que ocurre y me permite también muy bien concienciar a las personas que están trabajando en ello y evito, como decíamos antes, el aplicar una norma de forma absurda, ¿vale? Simplemente pues porque lo dice la norma y punto, sin tener en cuenta la realidad de la compañía. Pero yo creo que cada compañía tiene que buscar la mejor fórmula. Que en algunas empresas puede ser desproporcionado el tener un canal de denuncias interno y para esto pues hay otros proveedores en el mercado. Vamos, el mío es interno y me funciona de maravilla.
¿Quieres concluir tú, Silvia? ¿Quieres terminar tú? Pues nada, yo creo que ha sido muy útil, la verdad. Yo creo que han salido muchísimos temas por parte de todos y simplemente agradeceros otra vez, de verdad, a Alejandro y a ti, Ignacio, los dos, esta iniciativa y animaros también a los demás, lo que decía también Alejandro, o sea, a repetirlo. Cualquiera de vosotros o cualquiera que quiera hacer algo similar, nosotros en ASCOM estamos tanto en sus propias oficinas, si tienen una sala magnífica como tenéis vosotros, o si no, pues nosotros lo arreglaríamos en hacerlo, porque yo creo que este tipo de encuentros es muy, muy interesante. Y nada, muchísimas gracias, de verdad.